Bienvenidos. En esta sesión veremos lo que es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes fue propuesto por primera vez en 1763 por Thomas Bayes. Fue publicado 2 años después de su muerte y incorpora los elementos de probabilidad a posteriori y probabilidad a priori. Probabilidad a posteriori es cuando, ¿qué va a pasar después? Y una probabilidad a priori es la probabilidad o la posibilidad de que ocurra un evento antes de. Entonces ya no solo vamos a tener una probabilidad, sino dos. Una a priori, que es antes de realizar el experimento, y una a posteriori, que es luego de realizado el experimento. Entonces puede que la probabilidad cambie. Y esta probabilidad, al desarrollarse el teorema de Bayes varias veces, se va ajustando a la realidad. ¿Qué aplicaciones tiene esto dentro de la medicina? Pues a priori se cree que un medicamento va a funcionar de tal manera, se hace el experimento, a posteriori el medicamento termina trabajando diferente. Tiene algún cambio X en el componente X o en el componente Y, o reacciona diferente el ser humano, por ejemplo. Dentro de el análisis de datos, la famosa tendencia Big Data, también tenemos un conjunto de datos a priori y luego a posteriori. Por ejemplo, cómo hacen las máquinas para aprender, se le colocan ciertos datos y luego, después de esos datos, la maquinaria o el software empieza a aprender también. Entonces no vamos a profundizar en eso por dos cuestiones, porque primero, no soy especialista en ninguna de las dos áreas. Yo lo he enfocado dentro de las finanzas, que es cómo la información de un instrumento financiero o una acción dentro del mercado bursátil, yo tengo una información previa, pero cómo después esa información que tengo me sirve para cambiar mi pronóstico, si va a subir o va a bajar. Entonces básicamente es eso. Intenta hasta cierto punto tener una probabilidad más desde la perspectiva del ser humano y no tan matemática. Entonces para eso vamos a recordar algunos conceptos importantes. El espacio muestral, que es omega. La función de probabilidad, que es P, que es esta que aparece por todos lados por aquí. Y también vamos a tener este que marqué en rosado, que es el denominado S itálica, pero S itálica vamos a decir que es igual a omega potencia. Eso ya lo tratamos en un video. Entonces vamos a tener aquí alguna particularidad. Voy a borrar esta parte que no estoy utilizando. Y la particularidad que vamos a tener es que vamos a recordar que la probabilidad condicionada, ¿sí? Probabilidad de A dado que ocurrió B, ¿sí? Entonces tenemos que recordar esa parte. No la voy a escribir aquí para no hacer tan largo el video, y yo voy a utilizar la probabilidad de E1 dado que ocurrió E2 o viceversa. Entonces, si tenemos los eventos E1 y E2 que pertenecen a omega potencia o S itálica, que es lo mismo, sabemos que la probabilidad del evento 1 tiene que ser mayor de 0, o sea, tiene que ser probable, y la probabilidad del evento 2 también. Entonces, en probabilidades condicionales nosotros aprendimos que la probabilidad, vean que la probabilidad del evento 2 aparece por todas partes en amarillo y la probabilidad del evento 1 aparece por todas partes en verde. Entonces esos son los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta: probabilidad del evento 2 y probabilidad del evento 1, que ambos pertenecen a omega potencia. Entonces esta parte que voy a marcar ahorita en celeste, esa parte que yo tengo ahorita en celeste, es una parte que ya la vimos, que es una probabilidad condicionada. Es cuál es la probabilidad de que ocurra el evento 2 dado que ya ocurrió el evento 1. Vean que al otro lado tengo la parte como complementaria o contraria, que voy a marcar en rosado, y es la probabilidad de que ocurra el evento 1 dado que ya ocurrió el evento 2. Entonces es como jugar con los eventos. Entonces, ¿por qué estoy dando las dos opciones, tanto la de celeste como la de rosado? Porque el teorema de Bayes me lo requiere. Vean una parte importante aquí también. Esto lo voy a marcar como en rojo, con el grosor más fuerte. Bueno, con este grosor creo que queda bien. Vean esta parte que tenemos aquí. Es exactamente la misma que tenemos aquí, sin importar si la probabilidad condicionada es del evento 2 con el evento 1 o viceversa. Entonces, esa parte que está en rojo es una parte que ambas tienen en común.
Entonces, como ambas tienen en común, puedo despejar. Voy a marcarlo aquí como con una X. No es que esté malo, es que lo estoy marcando como que fuera un elemento en común. Entonces, esta parte que está abajo, esta que está aquí, pasa a multiplicar. Lo mismo ocurre con la probabilidad del evento 2. Pasa a multiplicar. Y ese escenario, vean, lo que está allá en rojo es lo que está aquí. Y entonces puedo decir lo siguiente. Lo que voy a decir es que probabilidad del evento 1, esta parte que aparece aquí en celeste, es esta parte que les voy a marcar ahorita. Y la parte que aparece en rosado es esta que estoy marcando ahorita. Entonces, lo que estaba dividiendo pasa a multiplicar y me queda probabilidad del evento 1 por probabilidad del evento 2, dado que ya ocurrió 1. Entonces, estas dos probabilidades, como las tengo en la parte de abajo, la de celeste y la de rosado, son iguales dado que comparten una intersección. Y esa intersección es la clave para hacer el siguiente análisis. El teorema de Bayes dice que la probabilidad de un evento, por ejemplo, la probabilidad del evento 2, dado que ya ocurrió el 1, es igual a la probabilidad del evento 1, dado que ya ocurrió el 2. Por la probabilidad del evento 2 partido la probabilidad del evento 1. Estos son conceptos bastante abstractos. Si uno de los temas más abstractos de la universidad es, considero yo entonces es de repasar mucho, pero no me interesa. Me interesa que sepan de dónde viene la fórmula, pero me interesa más que sepan resolverlo e identificar los casos, que es algo mucho más sencillo. Entonces la fórmula que vamos a estar utilizando es esta que voy a colocar dentro del recuadro amarillo. Ahora, la probabilidad de un evento condicionado depende de la probabilidad del evento condicionado contrario y las probabilidades simples de los eventos individuales. Veamos el siguiente caso. Muy bien, ¿cómo quedaría este caso entonces? Vamos a trabajar un ejemplo número 1. Y este ejemplo dice, veamos aquí la clave. Vamos a leer el caso primero y luego lo vamos a analizar. Dice que los incendios peligrosos, o sea que los incendios devastadores en la selva, son muy raros. La probabilidad se asume a priori, alguien piensa que hay una probabilidad del 1%, pero el humo es bastante común. Entonces, puede haber humo, pero no es un incendio peligroso. Y puede haber humo y sí es un incendio peligroso. Entonces, se pueden dar como los dos escenarios. Esto se puede dar por restos de comida que quedan ahí, carbón de otros incendios previos o madera tipo leña que puede agarrar fuego. Y el 90% de los incendios peligrosos produce humo. Entonces, ahí ya tenemos algo complementario. No quiere decir que si hay humo es un incendio peligroso, no. Pero una vez haya un incendio peligroso, el 90% produce humo. Entonces, esto es algo de analizar un poquito. Entonces vamos a ver la resolución. Y digamos que probabilidad de fuego, yo la voy a reducir nada más para no estar escribiendo tanto, como probabilidad de F, que significa la probabilidad de que haya fuego, o sea, un incendio peligroso, y la probabilidad de H, que sería la probabilidad de que veamos humo. Entonces, veamos qué significa probabilidad de F dado que ocurrió H. Significa que con qué frecuencia hay fuego dado que podemos ver humo. Estamos viendo humo, pero no sabemos si hay fuego. Y la otra, probabilidad de H dado F, significa con qué frecuencia puedo ver humo dado que hay fuego. Entonces es como el contraargumento que hemos estado analizando. Parte de eso lo expliqué al inicio del video, que una condición no es necesaria para que coexista la otra. Muy bien, entonces vamos a resolver esta parte. Entonces tenemos la probabilidad, nos pide el ejercicio, de que haya fuego, de que haya un incendio peligroso, dado de que hay humo. Entonces la persona está viendo humo, pero se pregunta, ¿puede ser un incendio peligroso? Entonces vamos a calcular esa probabilidad, y es la probabilidad
Solo voy a borrar esta parte. Esto sería igual a la probabilidad de que haya fuego por la probabilidad contraria de que haya humo, dado de que hay fuego. ¿Sí? Entonces esto tiene una base lógica, que el humo puede deberse a otras causas. No vamos a mencionar cuáles causas son aquí, porque no es como un curso de ese tipo de tipificar las causas de los incendios. Ahora, esto lo vamos a dividir dentro de la probabilidad de que haya humo. Este es el teorema de Bayes nuevamente, pero personalizado. El evento 1 y el evento 2 son respectivamente fuego y humo. Entonces, esta parte es la que estoy buscando. Entonces, estoy buscando con qué frecuencia hay fuego cuando podemos ver humo. Entonces vamos a resolver esta parte, y la resolución nos quedaría la probabilidad de que haya fuego. El ejercicio, pueden revisar la parte de arriba, nos dice que es 1%. Vean que yo no estoy convirtiendo el porcentaje en un decimal, lo puedo ingresar como porcentaje, o inclusive lo puedo ingresar simplemente en número 1. Y la probabilidad de que haya humo, dado de que hay fuego, pues ahí decía que los incendios peligrosos en el 90% generan humo. Entonces aquí viene a ser 90%, y la probabilidad de que haya humo es de un 10%. Entonces este porcentaje se cancela con este, y solo me va a quedar este otro. Muy bien, entonces ese es el que voy a copiar. 1 por 90 me da 90. 90 dividido 10 me da 9. Entonces ese 9, y me queda el símbolo de porcentaje. Entonces la probabilidad de que F dado H, en otras palabras, la probabilidad de que haya fuego cuando hay humo es del 9%. O sea, no es tan seguro de que el humo nos garantice fuego. Muy bien, entonces, pero sí es, o sea, un 9% es, para mí es bastante, es de ir al lugar a revisar esa parte. Muy bien, ese es el primer caso, y tenemos un segundo caso también para resolver. Este es uno que ya hemos tratado en clase. Primero lo tratamos como una probabilidad simple. Yo le preguntaba a los estudiantes qué probabilidad hay de que llueva, pero no poníamos ninguna condición. Luego, en probabilidad condicionada, vimos en clase la probabilidad de que llueva si está nublado y la probabilidad de que llueva si no está nublado. Entonces, lógicamente, la probabilidad cuando está nublado es más alta que cuando está un día soleado, por ejemplo. Pero no es improbable de que llueva. Ahora, muy bien. Vamos a ver un escenario más interesante con el teorema de Bayes. Dice que el 50% de los días lluviosos comienza nublado, pero las mañanas nubladas son comunes. Hay un lugar donde casi siempre amanece nublado. Entonces, puede amanecer nublado y no va a llover, pero el 50% de los días que amanece nublado llueve. Yo sé, esto parece como un trabalengua a veces, pero es parte del análisis que tenemos que hacer. Pueden regresar el video y repetir este análisis que yo estoy explicando para que quede más claro. Pueden ver videos de otros canales de YouTube también. Ahora, estos dos ejemplos yo no los saqué en ningún libro, los saqué de de una página web que explica todo esto y está muy interesante, que es disfrutalasmatemáticas.com. Yo saco bastante material de ahí. Me gusta la manera tan práctica en que pues describen las cosas. Muy bien, entonces también nos habla que el 40% de los días comienza nublado. Entonces ya tenemos dos datos. El teorema de Bayes siempre nos va a dar ya las probabilidades y nos va a dar 3. Aquí tenemos la del 50, la del 40 y nos falta una. Y dice, dado que este suele ser un mes seco es el que tiene 3 días
que son lluviosos, entonces la probabilidad de lluvia viene siendo del 10%. Entonces, digamos que PR es la probabilidad de lluvia. No quise poner la doble L, mejor la R, por lo de la, ¿cómo se dice? Lluvia en inglés. Entonces, digamos que la probabilidad de R significa qué probabilidad hay de que llueva durante el día, y la probabilidad de N es la probabilidad de que esté nublado. ¿Qué significa la probabilidad de que una mañana nublada, perdón? Entonces, la probabilidad de R dado N significa con qué frecuencia, esto quedó como el caso anterior. Entonces, con qué frecuencia hay. Vamos a colocar esto aquí. Entonces, vean que el argumento es el mismo, solo estamos cambiando esta parte de aquí. Entonces, con qué frecuencia llueve cuando está nublado, y con qué frecuencia puedo ver una nube cuando está lloviendo. Entonces, vean que yo lo acabo de diseñar ahorita y el argumento es casi el mismo. Al inicio del teorema de Bayes, pues sí es un concepto abstracto, pero después con la práctica se va volviendo muy fácil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El mismo procedimiento del caso anterior. Entonces, vamos a trabajar a través de la probabilidad condicionada, y tenemos que la probabilidad de lluvia, dado que está nublado. Para poner esto en contexto, es como cuando uno dice, puchica, como que va a llover porque veo que está nublado y no llueve, ¿verdad? Y uno queda como mentiroso. O pueda que sí llueva. Entonces estamos viendo esa probabilidad condicionada dado de que está nublado. Entonces sería la probabilidad de lluvia multiplicado por la probabilidad de que esté nublado, y eso sea porque está lloviendo, partido la probabilidad de que esté nublado. Muy bien. Entonces empezamos a ingresar los datos. Ahora lo voy a hacer como decimales. Entonces me queda, decía, un 10% la probabilidad de lluvia. Y esto va a multiplicar. Vean que el punto de abajo es de un decimal, es un poquito más pequeño y está más para abajo. Este está como centrado. Por la probabilidad de 0.5. ¿De dónde sale este 0.5? Vamos a revisar arriba. Lo dice al inicio. El 50% de todos los días lluviosos comienza nublado. Entonces, vamos a dividir ahorita dentro de 0.4. Estos datos se corresponden con lo que está arriba. La parte de arriba nos dice este 40% sale de aquí, de donde estoy colocando el pulsor. Muy bien, entonces ya tenemos la información completa y vamos a, ahora sí, a operar esto, y nos da 0.125, que si eso lo pasamos a porcentaje sería 12.5%, y hay una probabilidad de que llueva dado que está nublado de 12.5%. En la descripción de este video voy a dejar un doctor en física que sale explicando un caso de una enfermedad muy interesante para concretar. Él explica el teorema de Bayes sin ninguna fórmula, sin ningún dato numérico como yo lo estoy haciendo, y es mucho más comprensible porque cuenta una historia muy bonita, cosa que cuesta encontrar en YouTube material de esta calidad. Entonces los dejo y nos vemos en el siguiente video.